nota, claro. es un llamador, 18 Sí, de sí. julio. Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer para mí presentarles el fotógrafo que nos convoca hoy, que es Ricardo Antunes, fotógrafo, documentalista, fotoreportero, sociólogo además, que eso es importantísimo porque también el tipo de fotografía que él aborda tiene mucho que ver también con sus estudios de sociología, ¿no? Sí. Sí, y además curador, docente, o sea que es completo, es un fotógrafo con un trabajo muy interesante. Y bueno, me gustaría un poco saber de tu formación. Tú empezaste en la Escuela de Dimensión Visual, ¿no? Sí, aprendí dimensión visual con Carlos Américo, fotógrafo mexicano que estuvo unos años en Uruguay, terminó su vida en Uruguay y que fue un docente bárbaro para todos, con un énfasis, es cierto, en la fotografía documental, pero en verdad él era muy abierto. Vos lo conociste también, a Carlos, ¿no? Podemos hablar un poco de Carlos. Carlos era una persona, en lo personal, era una persona difícil, pero cuando vemos a lo largo del tiempo su legado, yo te diría que hay como varias personas que pasamos por ahí que finalmente nos quedamos en el mundo de la fotografía, trabajamos, o sea que creo que aportó mucho. Fue una generación de que muchos de los fotógrafos que están ahora, muchos, Iván Franco, Daniel Sosa, claro, Sandro, Pablo La Rosa también estaba con un ustedes. tiempo también, o sea que él hizo algo y dejó algo, digamos, o sea que es bueno reconocerlo. Claro. Y tú estuviste un tiempo relacionado también al periódico cooperativo La Diaria, ¿no? El diario. Bueno, sí. Bastante tiempo, en realidad. Sí, estuviste desde los comienzos en La Diaria. Estuve desde los inicios, en el grupo que inició el diario en el 2006. Fue una experiencia bárbara, un diario que se hizo con el esfuerzo de sus periodistas, sin dinero extra, digamos. Un proyecto por el que nadie daba mucho al principio, pero que logró instalarse como un medio de prensa muy respetado y se hizo un lugar y representa una parte, digamos que la Diaria representa a un público que se interesa por el tipo de noticias y el abordaje de las noticias que la Diaria plantea. Así que sí, fue una cosa muy importante, para mí fue muy importante. Y introdujo una cosa muy especial que era la foto grande en tapa, blanco y negro además, sí, no se veía eso. Sí, eso fue una innovación y tuvo mucho impacto al principio, ¿no? En la etapa inicial la Diaria era además un medio un poco más divertido en un sentido. Ahora naturalmente fue cambiando su rol y tiene como una postura un poco diferente, pero hicimos algunas tapas que eran muy buenas, muy divertidas, que había un juego entre la imagen y el título, y eso fue como una marca del medio, del periódico, ¿no? Claro. Sí. Y después también estuviste en Lento, la revista. Bueno, sí, yo trabajé en la Diaria del 2006 al 2010, sí. Después salí, después estuve un año y medio del 2018 hasta hace poco, pero siempre estuve vinculado, así que sí fui colaborador de la revista Lento. Sí. La revista también, ya, no solo con fotografías, sino que también escribiendo textos. Algunas pocas veces escribí. Sí, algunas entrevistas también hiciste. Sí. A Jorge Ameal, a Nancy, creo, a Nancy Ruth. Sí, a Jorge, a Nancy, a Mario Schettini. Hice una serie de entrevistas sobre fotógrafos. Sí. Que eso es una cosa también. Ahora el CDF lo está haciendo de manera con mayor profundidad y con una publicación muy linda. Y me parece que es muy importante que los fotógrafos hablen. Justamente aquella serie de fotografías, de entrevistas, se llamaban Hablan los fotógrafos. Está buenísimo porque saber un poco más de nuestros realizadores. Sí, eso Diana Mines, a Diana claro. Entrevisté también. Sí, bueno, el CDF también tenía un programa de televisión, F22, que también hacían entrevistas. Claro, Diana hizo muchas entrevistas en la televisión. ¿Sí? El F22 hizo muchas entrevistas y eso es un archivo que está disponible, ¿no? Claro. Que está disponible en internet incluso. Si alguien quiere conocer a un fotógrafo, puede buscarlo ahí. Claro. Les pido que no busquen la mía porque es espantosa, que horrible, cada vez que la veo me quiero matar.
Claro. Y vos comenzaste con una muestra que tenía que ver con el turismo y las poblaciones y las poblaciones americanas. Tenía que ver con un viaje a México que habían hecho, ¿no? Con la Escuela de Dimensión Visual. Sí, que habíamos hecho. Sí. La primera muestra, sí, fue unas fotos tomadas a lo largo de un viaje en México, y uno de los temas que estructuraba la muestra y que emergió ahí, que yo luego después continué, fue el encuentro en los lugares turísticos entre la población local y los turistas, ¿no? Esa cosa contradictoria, esa cosa que la población local por un lado necesita que vayan los turistas, pero por otro lado en algún punto algo no está del todo bien por la desigualdad que hay, los roles diferentes, etcétera. Y eso me interesó. Y así más que uno parece latinoamericano, pero nunca, cuando te enfrentás a esas comunidades... No lo sos. En México claramente no lo sos. Te acordás que la gente se te acerca y te habla en inglés. Claro, sos el güero. Sos totalmente. Claro. Independientemente de cuál sea tu cabeza, tu postura ideológica, lo que sea, sos un blanco en tierra de indígenas y no hay caso. Sí, bien diferente. Sí. Bueno, y ese tema yo después hice otros viajes a Bolivia, Perú, y me seguí reencontrando con esas situaciones. Así que eso fue una serie hace muchos años. Bueno, pero como que uno sigue como investigando, ¿no? Toda esa parte social, porque en Raso hay una parte también de lo que te encontrás en la calle, acá que están pasando justo esas imágenes de esos personajes. Además, Raso tiene textos. Sí. No solo encontraste a los personajes, donde duermen esas personas, sino que te interesó también trabajar con la palabra del otro. Sí. Yo pertenezco a una... Yo tengo 55 años, tenía 20 años en el 84. Yo pertenezco a una generación, además de la sociología, digamos, muy politizada, ¿no? Donde la política fue muy importante para nosotros. Y esa marca creo que la vamos a llevar siempre, ¿no? Entonces sí, esos temas que tienen a veces una connotación social, política, sí, está siempre, forma parte. Siempre están dentro de tus imágenes. Sí. También en de playas, al mediodía es una cosa de lo que no hace bien la gente, más bien como una denuncia social. Bueno, vos sabés que yo no me lo quise plantear como una denuncia. Yo me acercaba a la gente, te diría que casi el 100% de las fotos yo pedía permiso para sacar la foto. ¿Siempre pedís permiso para sacar fotos? No, siempre no, pero en este caso sí, porque me acercaba mucho, sacaba a veces a menos de 1 metro de distancia, y además a veces no había mucha gente en la playa, ¿no? No era una multitud, éramos... Claro. Entonces me acercaba y mi aproximación era... Estoy sacando fotos sobre la gente que desafía al sol, les decía, ¿no? Y esa gente, y eso generaba siempre una conversación, casi siempre, ¿no? La gente se interesaba, porque realmente las fotos están tomadas entre las 11 y las 3, al rayo del sol, mal. Claro. O sea, la gente va, se cocina. Pero no hay un juicio sobre las personas de mi parte. Cuando hay gente que quería disfrutar la vida, que no le importaba, o que también había quien creía que era mentira, que el sol te hacía mal, eso que se sabía de todo. Pero esa actitud un poco desafiante, un poco contra el mandato de que hay que cuidarse la salud y que hay que prohibirse muchas cosas, esa cosa hedonista de tirarse como un lagarto en la playa, eso me resultaba atractivo. Para ir a sacar. Y que me llama la atención los grises de esas fotos, que uno piensa en la hora del sol más fuerte, empieza en unos contrastes muy fuertes, ¿no? Bueno, las fotos, viste que tienen todas un tono muy blanco, muy alto, están todas sobreexpuestas. Y está un poco, luego en la postproducción también está como subido el blanco, porque realmente es una luz hiper blanca, es la luz del mediodía, los días del sol del verano. Entonces era una situación hiper luminosa y yo quise que eso apareciera en las fotos, por eso tienen esa tonalidad súper blanca, que aparte es como parte de la estética de la serie, de acuerdo al asunto, digamos. Claro, cosa que hoy día no se están de moda las fotos súper negras. Bueno, viste que la serie Raso tiene esa otra cosa como más negra, intensa, sucia, más, que eso es toda una corriente que hay también, no es una cosa que hayamos inventado, ¿no? Una cosa que viene de hace varias décadas.
Pero yo creo que la estética es parte del mensaje, ¿no? Claro. Es parte del sentido, mejor más que el mensaje. La estética en la fotografía no es una cosa que sobrevuela autónomamente el asunto y el sentido, sino que al contrario, está articulada con el asunto y con el sentido. Por eso tienen esas opciones. Es importantísimo, ¿no?, cómo la presenta el autor. Absolutamente. Porque no va a decir lo mismo esa serie totalmente blanca, blanquecina, que si vos la presentaras con los negros intensos, que tendría una copia normal de fotografía. La sensación que la imagen produce es diferente, ¿no? Te quema, ¿no? Yo me acuerdo que las fotos de Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, que sacaba muchas fotos al mediodía, las sombras eran negros intensos, porque justamente era esa luz dura del mediodía. Entonces, al ver esas fotos tan blanquecinas tuyas, tan quemadas, decís, bueno, sí, los personajes que están en esas fotos se están súper quemando. Sí, la situación es enceguecedora, digamos, ¿no? Estando ahí, ¿no? ¿Y vos te ponés a charlar con esa gente? ¿Te ponés a charlar con esa gente? Y casi siempre. ¿Y tenés algún registro de lo que dice esa gente? En algunos casos grabé alguna conversación porque pensé que le iba a agregar algún texto y finalmente no lo hice. Me parece que las fotos estaban ya de por sí, ¿no? Sí. ¿Y los fotoreporteros no tienen esa costumbre de siempre poner el pie de foto, de ir aclarando? Me llamó la atención que en tu página no tenés muchos textos en los trabajos, aclarando los tarajos. Bueno, si alguien me preguntara qué soy, yo digo que soy fotógrafo, no que soy fotoreportero, ¿no? Aunque mis fotos, viste que las series van cambiando de una a otra, hay como cosas distintas dentro de un interés que siempre es documental, pero me interesa, yo tengo una visión muy amplia y me interesó siempre estudiar mucho la historia de la fotografía y yo me siento fotógrafo y creo que no siempre el texto es necesario, ¿no? Es distinto en la prensa donde vos estás informando, ¿no? Entonces, cuando vos informás hay como un rigor de poner esta foto, esta cosa, las personas que aparecen, dónde fue tomada, cuál es la circunstancia y demás, pero en la web no siempre es necesario. Cuando hay un texto al inicio de la serie. Claro. Sí, en Montes, yo me acuerdo cuando vos presentaste ese trabajo, yo justo estaba de jurado en los fondos concursables, y en ese trabajo sí tenés una argumentación, es un trabajo mucho más... Mira, esto que decís es muy interesante. Yo escribo mucho en los proyectos, porque escribir te ayuda a pensar, a aclarar tu pensamiento, ¿no? Pero todo lo que uno escribe para sí mismo, cuando está en el proceso de entender qué es lo que está haciendo, no es el texto que está luego de cara al público, es un trabajo interno. Luego las fotos podrán tener o no algún tipo de texto, pero son como distintos. Entonces, en el caso del aparte del fondo concursable, te exige que vos fundamentes. Claro. Es muy interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo siempre que se presente al fondo concursable, porque independientemente de que el proyecto sea premiado o no, hay todo un ejercicio de concebir el proyecto, de aclararte a vos mismo qué es lo que querés hacer, que es un ejercicio fundamental, ¿no? Yo creo que yo escribo, todos los proyectos los escribo, tengo cantidad de páginas escritas para mí, como parte de la comprensión, es como un método de trabajo, ¿no? No sos de los fotógrafos que salís a encontrar el trabajo, sino que primero haces todo un esquema de hacia dónde voy a ir en el trabajo. No, empiezo por las fotos. Creo mucho más en la cuestión intuitiva. Empiezo por el asunto que me puede interesar, lo descubro sacando fotos de cualquier cosa, hasta que me doy cuenta que hay una cosa que me interesa. Y ahí empieza un trabajo que es de ida y de vuelta, ¿no? Entre el campo y la reflexión, que siempre es la escritura. El escribir es como pensar con claridad, como ya fue dicho, ¿no? Entonces, trato de que nunca empiezo por el concepto. El concepto trato de ir descubriéndolo. Incluso la manera de fotografiar la voy descubriendo. Monte me llevó muchos más años descubrir cómo hacerlo que después hacerlo. Cuando supe cómo quería fotografiarlo, entonces después era ir y hacerlo. Pero el descubrir cómo querés fotografiar una cosa, ese es un proceso inicial que es buenísimo, ¿no? O sea, yo le llamo, no sé de dónde saqué la expresión, el contexto de descubrimiento. Hay un asunto que te atrae, vos ni siquiera sabes mucho por qué, o más o menos puedes intuir, entonces vas a fotografiarlo. Y vos tenés que ver cómo refotografiarlo, no sabés todavía cómo fotografiarlo. Tenés una cantidad de experiencias como fotógrafo y por lo tanto vas con una cantidad de herramientas, porque bueno, hace muchos años sacar fotos, pero hasta que en un momento descubrís cómo fotografiar esa cosa.
Y una vez que descubriste cómo, entonces ahí se allana el camino, ahí es como se abrió la autopista y vos tenés que recorrerla. Claro. Ahí es trabajar. Claro, ya ahí empezás a encontrar que esa problemática que vos tenías Se fotografía de esta se manera. puede fotografiar y vas encontrando cosas que realmente están dentro de tu línea. Vos definís qué querés fotografiar y después descubrís cómo querés fotografiar eso. Raso lo mismo. Y eso requiere desde definir el lente que vas a usar para el proyecto, que va a ser siempre el mismo, la distancia, todo, cómo te acercás, todo. Y luego es ir y hacerlo, pero hay toda una etapa previa de descubrimiento de cómo resolver ese asunto visualmente. Eso me parece fascinante. Y nunca empiezo por el concepto, porque yo creo que la fotografía es como un medio de conocimiento, en verdad. Entonces vos tenés que ir a ver cómo es. Si vos ya vas como con una hipótesis cerrada de cómo es, te perdés lo que puede haber. Claro, que te sorprenda las cosas que vas a ir encontrando. Exacto, claro. Porque si no es como pensar que vos ya sabés todo cómo es de antemano, ¿no? Claro. Sí. Pensaba cuando hablabas de Lewis Himes y su fotografía, que también era sociólogo, entonces cómo su fotografía fue cambiando pila de pautas, como por ejemplo el trabajo infantil, o ¿a vos te interesa que tu fotografía marque cosas que estás viendo que están mal en la sociedad? Yo creo que después de algunos años de pensar, yo creo que en verdad el lugar de la fotografía, el lugar principal de la fotografía es el archivo. Entonces yo trato de pensar de que estas fotos van a ser interesantes para alguien algún día. No sé si... soy muy escéptico respecto a que las fotografías puedan cambiar algo. No lo sé. Tiendo a pensar cada vez que menos. Pero es difícil eso del archivo, porque hoy día el archivo puede ser, cuando teníamos el negativo, uno podía guardar el archivo en negativos y sabíamos que era bastante estable, pero hoy día con el digital, que todo se sabe a qué se puede llegar, si va a haber formatos para leerlo, ¿cómo haces con el archivo? No, hay modos de asegurar que el archivo se va a preservar, ¿no? Guardas en determinado formato, guardas varias copias, en fin. Yo creo que puede ser duradero, hay que tomar los cuidados necesarios, ¿no? Sí creo que los archivos, por ejemplo, los archivos familiares de la mayor parte de las personas que no hacen un manejo, digamos, como experto del asunto, están todos prendidos con alfileres. Desaparecen constantemente, ¿no? Claro. Te robaron el celular, se te quemó el disco de la laptop. Vos tenés un trabajo sobre fotografía de familia, que es importante también, y un trabajo teórico, me acuerdo que publicaste en la revista Materia Sensible, es cierto, que justamente eso, lo difícil que son para las familias hoy día mantener lo que antes se mantenía en una caja de zapatos, hoy día con la enormidad de registros fotográficos que hay en un celular, en cualquier cosa, ni es tan fácil para verlo, ni es tan fácil para mantenerlo. El álbum de familia debe ser uno de los ámbitos donde lo digital cambió absolutamente las reglas, ¿no? O sea, no hay una cámara en la casa, hay una por integrante de la familia. O sea, que no hay un fotógrafo, hay muchos fotografiando constantemente, fotografiando todo, no centralizando esas fotos y teniéndolas todas prendidas con alfileres y susceptibles de desaparecer en cada momento. Por lo tanto, el álbum de familia tal como lo conocimos, como ese registro que se atesoraba, que se reunía, que no era muy extenso, que la familia se reunía cada tanto en torno al álbum para conversar y contar la saga familiar. Y bueno, todo eso desapareció. Claro. Y ahora todo el mundo saca las fotos, las muestra enseguida, las manda en el momento, incluso hasta hay programas que las sacan y las borran a las 24 horas, ¿no? Entonces, cambió todas las reglas y los álbumes de familia, salvo que alguien se tome el trabajo de cuidarlos, conservarlos, ordenarlos y archivarlos, están todos, pueden desaparecer en cualquier momento, o si no están en Facebook. Claro. Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Está todo mucho más público que antes. Claro, si la gente, todo lo que se hace, se publica, sí, si no, no existís. Hay mucha publicidad. Y si no estás en las redes, no existís tampoco. Sí, hay mucha publicidad de lo privado, esa es otra novedad total, ¿no? Sí, cambiaron todas las reglas. Sí, en el álbum familiar, absolutamente. Sí.
Estábamos pasando ahora las fotos de Monte. ¿Ese trabajo lo has seguido adelante? ¿Lo has terminado? Ese trabajo lo terminé, trabajé varios años en verdad, Sí. y ahora lo di por finalizado. Por concluido, ¿sí? Aunque siempre me gustaría volver a fotografiar a esos lugares, pero sí, terminé. ¿Y ese trabajo terminaba con muestra? ¿O? Bueno, no terminaba con tener un cuerpo de fotos que podrán canalizarse, veremos en el futuro de qué manera. Podría ser una muestra, puede ser una publicación. Por ahora hay una pequeña muestra en mi sitio web, digamos. Pero no está definido cómo van a ser difundidas. Sí, va a ser una muestra. Sí. Claro. Y tú hiciste también curaduría, invitado por el Centro de Fotografía para uno de los festivales MUF, que se hizo en el 2017. 2017, sí. Fuiste curador invitado para una muestra en el Museo de Artes Visuales. Sí. El MUF, vamos a decirlo, es un festival que ahora creo que se hace con una periodicidad de 2 años o 3 años, no estoy seguro. Es un festival que tiene muchas actividades y que organiza el Centro de Fotografía de la Intendencia. Una de esas actividades, lo que se llamaba una de las plataformas, era una muestra de fotografía uruguaya contemporánea y me invitaron. ¿Sí? Me invitaron y bueno, en verdad yo no soy curador, ¿no? Esa fue mi única experiencia. Estuvo buenísimo, pero esa es mi experiencia como curador. Claro, era parcial, de una mirada sesgada para un determinado trabajo. Claro, yo tenía que definir a partir de la consigna general del festival cuál era el corte, y yo elegí... el festival era vivencias, el tema general. Sí. Y yo elegí algo que era como la fotografía, como mirando hacia adentro de las personas y de las familias. Y otros fotógrafos que al contrario, que tenían un enfoque más hacia la sociedad. Y con esa contraposición armamos una muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ese material debe estar disponible en alguna página del Centro de Fotografía seguramente, ¿no? ¿Tu experiencia como curador cómo fue? Fue buenísima porque me obligó a hacer un repaso apoyándome en muchos trabajos anteriores. Me obligó a hacer un repaso de muchos fotógrafos uruguayos. El periodo de tiempo era como amplio, yo lo podía definir, así que miré muchas fotografías, miré páginas web, miré publicaciones, tuve que hacerlo con un panorama, y luego que seleccioné los trabajos, más que los fotógrafos, yo seleccionaba los trabajos, le hice también una entrevista a cada uno, tuve que escribir sobre cada... Entonces realmente tuve como una inmersión ahí, y había una dificultad para ese proyecto, pero que finalmente salió muy bien, que es, viste que somos pocos, nos conocemos, yo tenía que mirar y de alguna manera elegir o no elegir fotografías de amigos y de gente conocida, y todo eso podía generar sutilezas que algún tipo de susceptibilidades. Claro, le moleste a alguien. Y creo que no pasó. Creo que la obligación del curador, cuando aparte sos invitado por un organismo público, como en este caso, creo que tu obligación es poder fundamentar la muestra, ¿no? Decir por qué elegiste esto, en función de qué. Sí, ¿por qué elegiste a estos y no a estos otros? En función de que qué no ideas, es por a mí mismo. ¿no? Claro, exacto. Y te diría que eso estuvo bien, o sea que creo que todo el mundo entendió, y eso estuvo bueno. Eso es bueno, sí. Sí. Y bueno, nadie dejó de saludarme ni nada. Y además fuiste docente de Tris Fotografía por muchos años. Sí. Además docente, y también coordinabas y organizabas. Sí. Multi trabajo. Bueno, lo que pasa es que para llegar al momento de dar la clase y estar frente a los alumnos, que era como el momento interesante, lindo, hay que armar todo lo que está detrás de eso para que funcione, y yo hacía todo. Pero en Tris trabajamos varios fotógrafos como docentes, ¿no? A lo largo de esos años fueron muchos, y fue una experiencia bárbara, pero fue un ciclo de 14 años
y luego realmente tenía como muchas ganas de volver a... Porque eso lleva mucho tiempo, ¿no? Organizar Claro. toda la escuela y dar las clases y todo. Dar clases desgasta mucho, Sí, porque sí. el trabajo Tenía como ganas de de coordinación. que la mayor parte del tiempo volviera a hacer sacar fotos. Nunca dejé de sacar fotos. Mm. Siempre trabajé como fotógrafo. Pero entonces, bueno, opté por dejarlo. Y de los proyectos como fotógrafo de prensa, así, como van cambiando tanto, o sea, no es que seas fotógrafo de deporte o de política, No. ¿trabajaste en todo? Bueno, como todos los fotógrafos de prensa en Uruguay, no están especializados en un asunto. En un mismo día vos podés fotografiar un partido de fútbol, una entrevista con un político y una sesión parlamentaria, una manifestación en la calle, todo en el mismo día, porque se trabaja por horarios. Todo lo que caiga dentro de tu turno lo haces. Entonces, el trabajo de prensa es como un súper entrenamiento, porque sacás cientos de fotos por día en situaciones muy diversas, con las condiciones que haya, y siempre tenés que traer alguna foto que sirva, esa es tu obligación. Entonces te da como mucho training, pero al mismo tiempo te inhibe completamente de profundizar cualquier asunto que encuentres, ¿no? Todo es como rápido ya, y eso, en mi caso personal, a lo largo de los años también genera una especie de frustración. Claro, cansa ¿no? mucho, ¿no? Más que cansar, es como que cuando revisás lo que hiciste a lo largo de todo el año, puedes tener alguna foto buena aquí y allá, pero nunca hay un proyecto, nunca hay una serie, nunca hubo posibilidad de profundizar un asunto, de desarrollarlo, de buscarle otra vuelta, porque la dinámica de la prensa diaria es así. Claro. Es esa. ¿Y también estuviste como editor? Porque es distinto el trabajo de fotógrafo y el trabajo de editor. En la diaria, el último periodo, 2018-2019, la mayor parte del tiempo trabajé como editor de la diaria del fin de semana. Ese fue mi trabajo principal. Alternaba como fotógrafo. Siempre que podía salía a sacar fotos, pero trabajé como editor y también esa experiencia. ¿Y cómo cambia eso de que pasar desde el fotógrafo, que es el que trae el material, al editor, que es el que elige qué sí, qué no, va en esa... Bueno, las consideraciones son completamente distintas. Cuando vos vas a fotografiar, fotografías todo lo que te parece, tratás de traer para el editor la mayor diversidad posible. Es un contacto directo, vivencial con lo que pasó, con las personas, con el evento que haya sido. El momento de la edición es un momento dentro de los límites siempre muy cortos de tiempo que tiene el diario, porque una hora de cierre. Es el momento más como de reflexionar, pausadamente elegir una foto, una única foto, con la responsabilidad de que esa foto dé una noticia y un punto de vista sobre el evento. Entonces son dos actividades distintas completamente. Es bueno hacerlas las dos en algún momento para entenderlo. Claro. Sí, porque el fotógrafo no debe estar muy de acuerdo muchas veces con lo que y dice el editor. A veces puede que no, pero lo que pasa es que tienen como lugares distintos en ese proceso de producción del diario. Y lo que sí tiene que haber es confianza, ¿no? Y explicaciones al día siguiente si es necesario también, o conversaciones de ida y vuelta con los fotógrafos, ¿no? Eso está bueno. Sí, pero es bueno hacer las dos experiencias, está buenísimo. Sí. Hay otro de los trabajos que trajiste que estamos viendo, que es cuando el Uruguay no estaba tan en crisis, porque hay un trabajo anterior, antes del 2002, donde la crisis del Uruguay, hay otro en el 2014, donde el Uruguay no está tan en crisis, pero trabaja como en dípticos, me dio la sensación, ese portafolio. Tiene algo de dípticos en la edición final, sí, se llama Prosperidad el trabajo. Y es una mirada un poquito, bueno, Uruguay viene de un periodo de crecimiento ininterrumpido, ¿no? Un periodo económico excepcional en la historia moderna del Uruguay, de crecimiento económico. Y sin embargo ese crecimiento económico está salpicado de una cantidad de contradicciones, de desigualdades, de asuntos no resueltos, de énfasis en un consumo a veces un poco trivial. O sea que la prosperidad tiene como ese otro lado, no resuelto, sombrío, y finalmente la prosperidad económica no es todo el asunto. Entonces tiene algo de panfleto este trabajo, pero bueno, a veces el panfleto no está mal, y entonces muestra un poco ese lado como contradictorio y desigual. Típico del uruguayo, cuando te preguntan si estás bien, no muy bien. No, es que yo creo que venimos de un periodo absolutamente
nosotros, yo tengo, como dije, 55 años, viví otras épocas, nunca vivimos tan bien en el Uruguay. Disculpen que lo diga en plena campaña electoral, pero nunca vivimos tan bien como el Uruguay como en los últimos 15 años, por razones que fueran. Pero aún así, ese desarrollo reciente nuestro estuvo lleno de desigualdades y de contradicciones y de problemas no resueltos, a veces en el nivel más básico, y eso es un poco parte del trabajo, sí, del proyecto. Es eso, sí, sí. Claro. Sí. Está buenísimo. Está hecho con celular eso, quiero decirlo por... no bien, es sustantivo, pero me parece bueno decirlo porque existe toda a veces esa visión de que si no lo haces con una cámara grande no va a funcionar. Está hecho todo con el celular. Bueno, Shopping lo hiciste con una camarita chiquita. Con una cámara chiquita. Sí. Shopping fue una muestra que tuviste en el 2005 que se expuso en el Centro de Fotografía, fue seleccionada y era con una compacta. Sí, claro, era con camarita compacta porque dentro de Shopping directamente no podías fotografiar con cámara grande porque te venían a pedirte que no fotografiaras. Que te retiraras. Claro. Entonces lo hice con eso y esto está hecho con el celu que lo llevas arriba y da esa imagen que en un sentido es como de baja calidad y que no se podría imprimir grande ni nada, pero que estaba bien para esto. Es importante eso, de saber que con distintos tipos de elementos se puede trabajar perfectamente, ¿no? Porque... Totalmente, sí. Lo difícil en fotografía es lo difícil y lo que vale al final es tener una idea, ¿no? Tener una idea de qué fotografiar, descubrir un asunto y tener un punto de vista sobre eso. Y luego la cámara es de acuerdo a lo que quieras fotografiar, no importa con qué cámara lo hagas. Claro, muchos de tus trabajos son en blanco y negro. Tengo una preferencia absoluta por el blanco y negro. Sí. Aunque ya no trabajas en analógico, igual seguís trabajando en blanco y negro. Bueno, también es fotografiado color y fotografío. Bueno, Shopping era color, pero no, pero era color. Shopping era color, es cierto. Sí, pero me gusta muchísimo. Me siento súper cómodo. Mira, yo creo que es simplemente que, ¿te acordás que antes los cursos en fotografía estaban estructurados, que el curso básico era blanco y negro, el segundo era color, el tercero era diapositiva? Y mi primera experiencia fue blanco y negro y... Bueno, es una extracción y es más fácil también que lo que sea primer plano o central se va a separar del fondo. Eso en color tenés que jugar mucho más con qué fondo y figura porque es más difícil también. Vos sabés que viste que hay muchas explicaciones al respecto, pero yo creo que al final, si tuviera que decir por qué, diría que es la que me gusta. Sí, está bien. Como hay fotógrafos que les gusta sacar con película y siguen hasta el día de hoy sacando con películas. Exacto. Sí. Bueno, en los museos también son las que compran, son las que se sacan con película y se revelan a malo. ¿no? Entonces, o sea, siguen habiendo toda esa separación. La fotografía son muchísimos caminos. Sí. Son muchísimos caminos simultáneos, donde no hay ninguno que mate a otro. O sea, cada uno tiene que ir como descubriendo qué tipo de fotógrafo y qué tipo de fotografías quiere hacer, digamos, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Lo importante que es un pantallazo muy grande y por suerte los fotógrafos uruguayos hay muchas líneas de trabajo que muchísimas, eso está bárbaro. Claro, sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vos y a FUCAC. Muchas gracias.